placer saludarles. El día de hoy estaremos aprendiendo sobre los textos expositivos. Presten mucha atención. Antes de comenzar, quiero que piensen en las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Qué son los textos expositivos? ¿Qué tipos de textos expositivos conocen? ¿Cómo están estructurados los textos expositivos? ¿Cuál es la función de los textos expositivos? En esta clase aprenderemos el concepto de textos expositivos, sus características, su estructura y también explicaremos algunos ejemplos. Para despejar las dudas, conoceremos más acerca de los textos expositivos, por lo cual daremos respuestas a las preguntas antes planteadas. El esquema de contenidos, tenemos el texto, definición de texto, las propiedades textuales, tipología textual y como tema principal los textos expositivos, su definición, su estructura, sus rasgos lingüísticos, las formas expresivas. Entonces el texto, en lingüística se entiende por texto cada uno de los productos lingüísticos que elabora un hablante o emisor. Responde a una intención comunicativa concreta, de extensión variable. Las propiedades textuales. Para que un producto lingüístico sea un texto, además de ser correcto, debe responder a tres propiedades. La número 1 es la adecuación, que es el mensaje. La adecuación que el mensaje debe ser adecuado a la situación comunicativa, al tema y al canal, lo que influye en el registro. Luego, la número 2 es la coherencia. El contenido del texto debe ser suficiente y estar organizado temáticamente, es decir, debe tener sentido, lo que influye en la organización y la estructura. El siguiente punto es la cohesión. Son los elementos lingüísticos. Deben estar conectados o relacionados mediante distintos procedimientos. Luego tenemos lo que es la tipología textual. La tipología textual, tenemos lo que son los textos narrativos. También tenemos los textos descriptivos, los textos expositivos y los textos argumentativos. Entonces, un texto narrativo es una voz, refiere o cuenta una serie de acontecimientos protagonizados por unos personajes en un tiempo y en un lugar determinado, representando una secuencia temporal. Entonces, dentro de los textos narrativos tenemos lo que son las novelas, los cuentos, la fábula, entre otros, ¿verdad? Están los textos descriptivos, que se presentan elementos de la realidad, personas, objetos, animales, lugares, indicando en la medida de lo posible los detalles concretos. Están los textos expositivos, que son de los que estamos hablando concretamente en esta clase, que se aplican y aportan datos, conocimientos y saberes de forma ordenada, clara y objetiva. Y están los textos argumentativos, que se dan razones o argumentos para defender una opinión o tesis, rechazar otras opiniones, refutar, tratando de convencer al receptor. Entonces, esto es en cuanto a la tipología textual. Tenemos una gran variedad de tipos de texto, ¿verdad? Entonces ya miramos algunas definiciones de cada uno de ellos. En esta clase nos vamos a enfocar específicamente en un tipo de texto, que son los textos expositivos, que es en el que nos vamos a enfocar. Entonces, los textos expositivos se trata de aquellos textos en los que el emisor pretende aportar datos, conocimientos y saberes de manera ordenada, clara y objetiva. Por lo tanto, un texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer, informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. A su vez, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros, directos, sobre una amplia lista de contenidos generales, ya sea generales o específicos. Como siguiente punto, les pregunto, ¿conocen ustedes algunas de las características de los textos expositivos? Pues muy bien, ahora vamos a ver algunas de las características. Los textos expositivos explican o informan sobre un tema, con la finalidad de darlo a conocer, aclararlo o describirlo. Abordan un tema preciso y determinado, de forma ordenada. Hacen uso de distintos recursos, como explicaciones, clasificaciones, descripciones, ejemplificaciones y citas. Su lenguaje es claro y formal, utilizan un vocabulario adecuado.
para el tema que tratan. Están escritos en tercera persona y utilizan verbos en presente. En la tercera persona, quien escribe no se involucra. Habla de las cosas con cierta distancia. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de cómo están escritos los textos expositivos. La lingüística es la ciencia que estudia la lengua. La Tierra gira sobre su propio eje. Se hicieron las investigaciones necesarias. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo se escriben los textos expositivos. Cabe señalar que existen diferentes tipos, ¿verdad?, de textos expositivos, que más adelante lo vamos a estar viendo. Por otra parte, la estructura de los textos y la mayoría de los textos tienen esta estructura, que es el título, que es el tema central, tienen una introducción que presenta el tema, objetivo, texto. Está lo que es el desarrollo, aportan datos y conocimientos sobre el tema. Y por último, la conclusión, que es el resumen de las ideas y matiza algunos aspectos. Entonces, esta es su estructura. Entonces, como les decía, hay varios textos, ¿verdad?, tipos de textos expositivos. Se clasifican en históricos, periodísticos, escolares y científicos. Entonces, veamos algunos ejemplos de textos expositivos. Un ejemplo es la entrevista, que es un texto expositivo en que se presenta la conversación sostenida entre un entrevistador y una persona de interés social. La finalidad es exponer a partir del diálogo información relevante sobre la persona entrevistada, su opinión, su trayectoria, su vida, sus obras, etc. El siguiente ejemplo es: las preguntas están planteadas de detalle para obtener información sustancial. Esta es otra de las características de la entrevista. Como siguiente ejemplo, tenemos los libros de texto. Estos ofrecen a sus lectores información específica, puntual y objetiva. Por ejemplo, las matemáticas, las lenguas o la física son los conocimientos prácticos de la realidad. Luego de haber recibido esta clase, van a realizar una hoja de trabajo que deberán leer cuidadosamente y luego responder a cada uno de los incisos. Responderán la hoja de trabajo y enviarán las evidencias al docente. Bueno, jóvenes, un placer haber compartido con ustedes este espacio formativo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.